Buen día, doctora. Buenos días Marco, Anabela, buenos días a la audiencia. Doctora, ayer escuchábamos la versión del fiscal Mercado con relación a esta nena, a esta niña de 10 años embarazada y que supuestamente, según él, dentro del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas originarios no puede hacer mucho por la nena, dice él. ¿Esto pico es así? Bueno, con relación a este punto hay un consenso generalizado en la academia y en la jurisprudencia de que cuando se trata de estos casos de una niña o de un adolescente estamos hablando de abuso sexual y no existe derecho consuetudinario que pueda justificar el abuso sexual infantil. Y esta postura no solamente la toma la academia o la judicatura, sino que también proviene de una decisión de los propios pueblos originarios que el año pasado, justamente en agosto del año pasado, sacaron un documento en el cual claramente señalaron de que el abuso sexual no es una práctica consuetudinaria. Y esa conclusión es la que tenemos que ir descerrando y ser claros al respecto. Claro, porque sí, ya hay un consenso, hay jurisprudencia, se sentó una política criminal o de actuación en este tipo de hechos. El fiscal no puede desconocer eso y no puede salir con que él no puede avanzar con una imputación porque hay derechos consuetudinarios. Y tampoco puede utilizar los argumentos de una niña o los dichos de una niña de 10 años, no se puede utilizar para señalar que se justifica el consentimiento. Realmente si la niña está refiriendo que hace un año estaba en una relación, como él señala, esa no se puede considerar tal, porque Ujú. no existe un consentimiento real por parte de esa niña. Entonces, lo que tenemos que hacer como agentes públicos es protegerla y poder realmente garantizar una vida libre de violencia. Una niña en este momento de 10 años embarazada con un cuerpo que no está preparado para llevar adelante satisfactoriamente todo un proceso, está en este momento ya en un proceso judicial donde intervino un defensor público y que vamos a hacer el acompañamiento con el equipo técnico y también en cooperación, en colaboración, un trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con el cual estamos trabajando en este caso concreto. Pero más allá de este caso concreto, dejar en claro una posición de que no hay derecho consuetudinario que justifique el abuso sexual y que tampoco esto puede ser óbice o no puede ser un argumento para que el Estado paraguayo no intervenga. Y que si eso se consideró o si existe esa práctica o esa interpretación, tenemos que trabajar para que esto no siga ocurriendo. Que los operadores del sistema tengamos bien en claro que no se admite el abuso sexual infantil con el argumento de que se trata de un derecho consuetudinario. Claro, Y ayer el lo más fiscal... importante, Anabela, acá cierro con esto, Ujú. lo más importante es que los propios pueblos indígenas han reflexionado sobre el tema y han tomado una posición, han sacado un pronunciamiento público. Entonces, quiere decir que estamos argumentando sobre algo que ellos mismos ya han reflexionado que no forma parte de su Cla- cultura. Claro, o sea, por eso justamente estábamos diciendo antes que vos entres, ministra, no se habla de pueblos silvícolas que no han tenido ningún contacto con nosotros, con la modernidad. Son pueblos originarios que ya adoptan o adoptan ciertas reglas y ciertas normas que nosotros tenemos. Es más, vos estabas diciendo que los pueblos originarios en consenso tomaron una posición con relación a este tipo de hechos lamentables y criminales, ¿verdad? Sí, ellos han reflexionado si forma parte de su cultura. Esa era la pregunta. Y la respuesta es no. El año pasado, cuando emitieron un documento, la CONASAPI, que es donde se reúnen los pueblos indígenas en el marco de las actividades que se desarrollan en el Ministerio de Salud, tuvimos una reunión, la ministra de la Niñez de ese momento, el ministro de Salud, la
yo, mi calidad de defensora general, los representantes de los pueblos indígenas, y la conclusión fue terminante: no es parte de la cultura. Claro que se defiende el derecho a la cultura de los pueblos indígenas, pero esto no forma parte de su cultura, no es un derecho consuetudinario. Es una práctica instalada no solamente en los pueblos indígenas, porque no solamente en los pueblos indígenas hay abuso sexual. Tenemos que partir de la causa, y la causa es esa asimetría de poder que existe con respecto a las mujeres, con respecto a las niñas, y que le otorga al hombre, que es el abusador, la idea o el convencimiento de que puede disponer del cuerpo de esa niña o de esa mujer porque es de su propiedad y él es quien decide qué va a hacer con ella. Entonces, eso se da no solamente en los pueblos indígenas, se da también entre paraguayos y paraguayas, pero la regla general de la cual tenemos que partir es: no podemos admitir el abuso sexual argumentando la cultura indígena. Claro, ayer algo preocupante también que decía el fiscal es que el Ministerio Público suele atender estos casos de niñas entre 13 y 15 años, y que la recomendación que suelen recibir de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público es dejar las cosas así porque es su derecho. Justamente a raíz de todo esto, y también por tomar una posición clara al respecto, nosotros dentro de la defensa pública también vamos a revisar todas nuestras actuaciones, porque esto no pasa por el convencimiento solamente de uno o de dos agentes del sistema. Estas son posiciones institucionales que se tienen que tomar, y si existen posiciones contrarias, tienen que ser revertidas. El abuso sexual infantil es un tema serio y prioritario. No se puede tomar simplemente con una argumentación que no condiga con los derechos de los niños, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Y en este tema tenemos que ser terminantes. Acá no hay la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad, como solemos decir los abogados. Uh-huh. Abuso sexual es 10 años tiene esa niña, este caso puntual. Entonces, no hay derecho consuetudinario, es abuso sexual. Categórico, es típico, antijurídico, reprochable y por ende punible. Y eso tiene que aprender y entender el fiscal Mercado y todos los demás fiscales de la República que tienen este tipo de hechos. Doctora, yo creo que cae maduro, pero te quiero preguntar, el defensor que participa o que actúa en que está participando de este proceso, tiene estas mismas instrucciones y esta misma visión y posición, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros intervenimos en el proceso de protección ante el juzgado de la niñez, y también vamos a intervenir en la cámara GESEL que se le realiza a la niña. Ahora bien, tenemos que contar, ¿verdad?, de que la defensa pública no interviene en procesos penales defendiéndole a la víctima, salvo en los casos de violencia contra las mujeres. Hemos extendido nuestra participación hasta la Cámara GESEL, pero no durante todo el proceso. Por eso que es tan importante que ciertas cosas hablemos, pensemos. Es verdad que pueden existir opiniones distintas, pero sobre ese punto nosotros hemos conversado en muchísimas oportunidades. Y si todavía existen resabios, incluso en la defensa pública, porque podría existir por el convencimiento de los agentes, lo que sí tenemos que empezar a trabajar es sobre que la conclusión definitiva de ese tema es ese que ya dije. No hay derecho consuetudinario, es abuso sexual. Y en razón de eso, que las instituciones funcionen. Así mismo, doctora, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Usted está escuchando PDS. Acá no hay cuestión de costumbres, de tradiciones, de cuestiones consuetudinarias. Es un hecho típico, antijurídico, reprochable y por ende punible, sostiene la ministra de la Defensa Pública, y que esta posición fue tomada incluso por las comunidades
de pueblos originarios en conjunto y al unísono. Y eso debe